La hija del multimillonario estaba entre la vida y la muerte hasta que la nueva criada descubrió el secreto. Antes de comenzar, suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita y acompáñanos en esta historia que te dejará sin aliento. Cada relato que compartimos está lleno de giros inesperados, emociones intensas y lecciones de vida que no olvidarás jamás. La historia comienza en una mansión imponente situada en las afueras de Madrid, una residencia con pisos de mármol brillante, lámparas de cristal que colgaban como cascadas de luz y cortinas doradas que se mecían suavemente con el viento de la tarde. Allí vivía don Arturo Valcárcel, un multimillonario respetado en los negocios, pero distante en lo familiar. Su obsesión por el poder y las finanzas lo había convertido en un hombre frío, incapaz de demostrar ternura incluso frente a lo más valioso que tenía, su pequeña hija Isabella, de apenas 3 meses de vida. Isabella había nacido en medio de rumores y tensiones. Su madre, una mujer de salud frágil, no soportó las complicaciones del parto y falleció horas después de darle la vida. Desde entonces, la bebé quedó rodeada de médicos privados, enfermeras contratadas y una estricta gobernanta que se aseguraba de que todo en la mansión funcionara como un reloj suizo. Sin embargo, aunque parecía que nada podía faltar, la niña cada día se veía más débil, lloraba con una voz apagada y sus ojitos apenas lograban abrirse. Don Arturo no tenía tiempo para notar esos cambios. Entre reuniones, viajes de negocios y cenas con socios, apenas pasaba unos minutos frente a la cuna de su hija. Para él, todo se reducía a pagar los mejores tratamientos y confiar en que los médicos sabrían qué hacer. Pero lo que nadie sospechaba era que el verdadero peligro no venía de fuera, sino de dentro de la misma mansión. Fue en ese momento que llegó Lucía Romero, una joven criada de origen humilde, contratada para ayudar con las tareas domésticas. Lucía no era como las demás empleadas, traía consigo la fuerza de haber crecido cuidando a sus hermanos pequeños en un barrio pobre de Valencia y la sensibilidad de una mujer que conocía el dolor de la pérdida. Apenas puso un pie en aquel palacio dorado, sintió que la opulencia escondía secretos que no se mostraban a simple vista. El primer día que entró al cuarto de la bebé, Lucía quedó paralizada. La pequeña Isabella yacía en su cuna, envuelta en una manta de seda, con la piel pálida y respirando con dificultad. Sus manitas apenas se movían, y cada gemido parecía un susurro de auxilio. A los ojos de cualquier otro, aquello era solo una niña frágil, pero Lucía percibió algo más. Había visto bebés enfermos antes, pero había algo extraño en aquella debilidad, como si no fuera natural. «Señorita, ¿está bien?», preguntó Lucía con suavidad, acariciando la frente de la pequeña. Isabella abrió los ojos apenas por un instante y una lágrima rodó por su mejilla. La gobernanta, doña Matilde, irrumpió en la habitación con su habitual rigidez. «No la toques tanto», ordenó con voz seca. «La niña necesita descanso, no caricias». Lucía bajó la mirada en silencio, pero dentro de su pecho ardía la sospecha de que algo no cuadraba. Esa misma noche, mientras recogía los juguetes y organizaba la habitación, notó un frasco de medicina en la mesita. El rótulo estaba borroso, como si alguien lo hubiera cambiado o manipulado. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Quién podía estar administrando esos remedios? ¿Y por qué Isabella parecía cada día más débil en lugar de mejorar? El silencio de la mansión resultaba ensordecedor. En los pasillos, los retratos de los antepasados Valcárcel parecían observarla con ojos severos, y el eco de sus pasos sobre el mármol aumentaba la sensación de peligro. Sin embargo, Lucía no estaba dispuesta a callar. Algo dentro de ella le decía que debía proteger a esa niña, aunque nadie le hubiera pedido tal cosa. A la mañana siguiente, durante el desayuno, don Arturo apareció con su impecable traje azul marino y su habitual expresión distante.
La criada sirvió el café mientras escuchaba la conversación entre él y la gobernanta. «La pequeña no duerme bien», murmuró Matilde. «Entonces contrata a otro médico, el mejor de Europa si hace falta», respondió Arturo sin levantar la vista de sus papeles. «Que se encarguen, no quiero distracciones en mi agenda». Lucía apretó con fuerza la bandeja de plata. No podía creer la frialdad de aquel hombre. Isabela necesitaba amor, alguien que la mirara con ternura, no solo más médicos indiferentes. Esa noche, mientras todo parecía tranquilo, la bebé comenzó a llorar con más fuerza que nunca. Lucía corrió a su habitación y la encontró con el rostro enrojecido, arqueando su pequeño cuerpo como si algo la quemara por dentro. En medio del pánico, la joven criada notó que el frasco de medicina estaba vacío, aunque horas antes aún quedaba líquido dentro. «¡Dios mío!», susurró con terror. «Aquí está pasando algo terrible». Fue en ese instante, mientras sostenía a Isabela contra su pecho y trataba de calmarla, que Lucía comprendió que su llegada a aquella mansión no era una casualidad. Había sido enviada de alguna forma para salvar a esa niña. Y aunque la verdad estaba oculta bajo capas de lujo y silencio, ella se encargaría de descubrirla. Lo que Lucía no sabía era que, al destapar ese secreto, no solo pondría en riesgo su trabajo, sino también su propia vida. La mansión Valcárcel parecía un reino dorado donde nada malo podía ocurrir. Desde fuera, cualquiera pensaría que allí reinaba la perfección. Jardines cuidados al detalle, fuentes de mármol que murmuraban con elegancia y ventanales que reflejaban la luz del amanecer como espejos de cristal. Pero dentro, el aire era distinto. Bajo aquella fachada de lujo, las paredes guardaban un silencio cargado de secretos. Lucía se adaptaba poco a poco a su nuevo trabajo. Sus jornadas eran largas, limpiando salones enormes, puliendo cubiertos de plata y manteniendo en orden habitaciones que parecían museos. La gobernanta Matilde la vigilaba con ojos severos, corrigiendo cada gesto con palabras frías. «Camina recta. No hables si no te preguntan. No olvides que aquí no estás para pensar, sino para obedecer». Lucía asentía con humildad, pero en su interior hervía una mezcla de rabia e impotencia. Cada vez que pasaba por el cuarto de la pequeña Isabela, sentía que la niña la necesitaba. Su mirada perdida, su llanto débil y la forma en que agarraba su dedo con desesperación eran señales claras de que algo andaba mal. Una tarde, mientras cambiaba las sábanas de la cuna, notó un olor extraño en el biberón que estaba sobre la mesilla. Lo acercó a la nariz y arrugó la frente. El aroma no era de leche fresca, sino de algo metálico, como medicina mezclada con agua. «Esto no es normal», susurró para sí misma, mirando alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba. Guardó silencio, pero su corazón comenzó a latir con fuerza. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y Matilde entró, seguida de una enfermera. «¿Qué haces ahí?», preguntó la gobernanta con voz cortante. «Solo cambiaba la ropa de cama», respondió Lucía bajando la cabeza. Las dos mujeres intercambiaron una mirada rápida, como si compartieran un secreto que no debía salir a la luz. Lucía fingió indiferencia, pero desde ese momento supo que debía estar atenta. Esa misma noche, recorriendo el pasillo silencioso, escuchó voces provenientes del despacho de don Arturo. Se detuvo junto a la puerta entreabierta y contuvo la respiración. «La niña no está mejorando», dijo la voz seca de Matilde. «Que aumenten la dosis entonces», respondió Arturo con tono cansado. «No quiero que esto se convierta en un problema». Lucía se llevó la mano a la boca, horrorizada. «¿Aumentar la dosis? ¿De qué hablaban? Si Isabela estaba débil, ¿por qué insistían en darle más de lo mismo?» Al día siguiente, durante el almuerzo en el comedor principal, Lucía sirvió la mesa mientras observaba a don Arturo. Él hojeaba documentos sin levantar la vista, como si la vida de su hija fuera un asunto menor. «El socio de Valencia llegará mañana», comentó Arturo a Matilde. «Quiero todo preparado,
No quiero llantos de bebé interrumpiendo la reunión. Entendido, señor, respondió ella, con una leve inclinación de cabeza. Lucía apretó la jarra de agua con tanta fuerza que casi la derrama. ¿Cómo podía un padre hablar así de su hija? Isabela no era una molestia. Era una vida inocente que se apagaba poco a poco. Aquella noche, incapaz de dormir, Lucía se levantó y caminó en silencio hacia la habitación de la bebé. Al entrar, vio algo que la dejó helada. La enfermera dormía en una silla profundamente rendida, mientras un frasco de medicina abierto reposaba en el suelo. Isabela lloraba, su cuerpecito temblaba como si tuviera frío, y nadie se ocupaba de ella. Lucía corrió, la alzó en brazos y la acunó contra su pecho. «Tranquila, pequeña, no estás sola, yo estoy aquí contigo». La niña, al sentir su calor, dejó de llorar poco a poco. Sus ojitos se cerraron y su respiración se calmó. En ese instante Lucía comprendió que la bebé confiaba en ella más que en cualquiera de los adultos que la rodeaban. Pero esa escena tierna se rompió cuando Matilde apareció en la puerta con el ceño fruncido. «¿Qué haces cargando a la niña?», espetó, como si se tratara de un delito. «Ella estaba llorando y nadie la atendía», respondió Lucía con firmeza. «Tú no decides nada aquí», dijo la gobernanta con voz fría. «Recuerda tu lugar». Lucía bajó la mirada, pero en su corazón tomó una decisión. No importaba lo que dijeran, protegería a Isabela con su vida si era necesario. Esa determinación se volvió más fuerte cuando, al acomodar la cuna, descubrió un papel arrugado escondido bajo la manta. Era una receta médica, con letras ilegibles y tachaduras sospechosas. ¿Por qué estaba allí? ¿Quién intentaba ocultar información? El eco del peligro resonaba en cada rincón de la mansión, y aunque Lucía sabía que arriesgaba su trabajo, su instinto le gritaba que debía seguir investigando. Lo que aún no sabía era que, al hacerlo, pondría al descubierto una verdad tan oscura que cambiaría para siempre el destino de la familia Valcárcel. La mañana siguiente amaneció con una luz dorada que atravesaba los ventanales de la mansión Valcárcel y dibujaba geometrías sobre el mármol pulido. El silencio, sin embargo, pesaba más que de costumbre. Lucía despertó con la sensación incómoda de que la casa entera contenía la respiración. Se vistió, ajustó su delantal blanco, se puso los guantes amarillos para recoger el primer turno de limpieza y, en lugar de dirigirse al salón, tomó un desvío silencioso hacia la habitación de la pequeña Isabela. Encontró a la bebé dormida, pero su sueño era inquieto. Cada pocos segundos, un estremecimiento recorría su cuerpecito. Lucía acercó la mano a la manta, le rozó la frente tibia y la notó húmeda, como si hubiese llorado durante horas. En la mesilla, un nuevo frasco de medicina, esta vez con una etiqueta impecable, parecía desafiarla. El vidrio brillaba como un ojo que vigilara cada movimiento. «Han cambiado el frasco», pensó, conteniendo un impulso de rabia. Miró el reloj. Aún faltaba una hora para que Matilde hiciera su ronda. Si iba a descubrir algo, ese era el momento. Con la delicadeza de quien desmonta una bomba, Lucía levantó la manta, retiró las sábanas y volvió a encontrar restos, minúsculos cristales blanquecinos adheridos a la tela como sal seca. Los frotó entre los dedos enguantados, se disolvieron dejando un olor débilmente amargo. No era normal. Guardó un trocito en un pañuelo de papel y lo escondió en el bolsillo del delantal. En ese instante, la puerta se abrió. «¿Qué haces ahí tan temprano?». La voz de Matilde cortó el aire como un cuchillo. La niña sudó de noche. «Estoy cambiando las sábanas», respondió Lucía, girándose con serenidad aprendida. Matilde afinó la mirada, paseó la vista por la cuna, el frasco, la mesilla. Algo en su gesto la delató, un destello breve, tal vez de sobresalto, tal vez de molestia. «Termina rápido y no toques las medicinas», advirtió antes de cerrar de golpe. Lucía soltó el aire. Había cruzado una línea y lo sabía.
Ya 6 sin 1 media mañana, el palacio vibró con los preparativos de una visita. Camareros improvisados, flores reemplazadas por arreglos de orquídeas, copas alineadas como soldados. Don Arturo esperaba a un socio de Valencia para afianzar un negocio de importaciones. La etiqueta era estricta, nada de llantos, nada de interrupciones. Fue entonces cuando llegó ella. Entró por el vestíbulo con un vestido rojo intenso que parecía encender la estancia. Zapatos de tacón fino, joyas discretas pero caras, perfume persistente, sus labios curvados en una sonrisa estudiada. Matilde corrió a recibirla con una reverencia que rara vez se le veía a la gobernanta. «Señorita Estefanía, qué honor tenerla de nuevo», canturreó Matilde. Lucía, que acomodaba discretamente los cojines del salón, se quedó inmóvil. La mujer del vestido rojo. No la había visto antes, pero algo en su presencia le erizó la piel. Estefanía caminaba como si fuera dueña de cada espejo. Sus ojos, al pasar sobre el uniforme azul y el delantal blanco de Lucía, se afilaron con desgano, como quien evalúa un objeto sin importancia. «¿Y esta?», preguntó con voz melosa. «¿Nueva adquisición?». «La criada», respondió Matilde. «Aún se está adaptando». Estefanía dejó un comentario apenas audible. «Más manos, menos problemas». Lucía apretó los dientes. A veces las frases cortas revelan universos enteros. Don Arturo apareció con un traje impecable y una cordialidad que solo utilizaba en los negocios. «Estefanía, qué sorpresa. No te esperaba hoy», dijo, ofreciéndole la mano. «Pasaba por aquí y pensé que podrías agradecer un poco de compañía», replicó ella, apoyando la mano en su brazo con una confianza que insinuaba historia. Lucía observó la escena desde el marco de la puerta. Muerte de la madre de Isabela, una casa llena de medicinas, una mujer en rojo que se movía con autoridad sin pertenecer del todo. Las piezas, aunque sueltas, empezaban a dibujar una silueta. Más tarde, mientras el salón principal se llenaba de risas forzadas y brindis discretos, Lucía se deslizó hacia la cocina. Allí, en el estante alto, encontró el armario de las provisiones de la bebé: leche en polvo, biberones esterilizados, botellitas de agua y 2 cajas idénticas de un suplemento nutricional. Una estaba cerrada y precintada, la otra abierta, con el precinto cortado de forma irregular. Tomó ambas. La abierta tenía un aroma distinto, apenas perceptible, pero presente. Recordó los cristales en las sábanas. Recordó el olor metálico del biberón. Se escucharon pasos. Guardó las cajas deprisa. La enfermera entró. «¿Qué haces?», preguntó cansada con ojeras profundas. «Organizando», dijo Lucía. «Anoche Isabela lloró mucho». «Los bebés lloran», replicó la enfermera con una sombra de vergüenza al recordar que se había dormido. «No es asunto tuyo». Lucía fijó la vista en sus manos, temblorosas. «Si algo le pasara, ¿usted se sentiría responsable?». La enfermera se crispó. Tardó unos segundos en responder. «Solo cumplo órdenes». «¿De quién?», quiso preguntar Lucía. No hizo falta. En ese momento, Matilde asomó en el umbral y la enfermera calló. La tarde se volvió espesa. Los invitados ocupaban la terraza con copas de champán. El mármol devolvía relámpagos de luz. Lucía, sin embargo, se movía con otra clase de brillo, el de quien ha decidido arriesgarse. Cuando el murmullo social creció lo suficiente como para cubrir cualquier ruido de pasos, se escabulló por el pasillo que llevaba al despacho de don Arturo. Había escuchado que allí guardaban todo lo importante. Probó el picaporte, cerrado. Se agachó y miró por la rendija inferior. Vio la base de una caja fuerte oculta tras un panel de madera. Demasiado, pensó. Se levantó y, resignada, se dispuso a irse, cuando reparó en una mesa lateral con un archivador abierto. Papeles amontonados, resultados médicos, facturas de laboratorios. Uno resaltaba, con una fecha reciente y el membrete de una clínica privada: Isabela Valcárcel, análisis sanguíneos. El recuadro de observaciones estaba subrayado:
presencia de trazas no compatibles con el tratamiento prescrito. Un calambre de miedo y esperanza le recorrió la espalda. Tomó nota mental de los términos, memorizó la clínica y el nombre del médico. Iba a necesitar un aliado fuera de la mansión. «Buscas algo que no te pertenece». La voz baja de Estefanía sonó a su espalda. Lucía giró despacio. La mujer de rojo estaba apoyada en el marco, con una sonrisa de gato. «Solo limpiaba», respondió. «Con los ojos, quizá», replicó Estefanía dando un paso al frente. «Aprende una cosa, pequeña. Esta casa no tolera a los curiosos. A los curiosos se los echa». La amenaza no era un susurro, era una promesa. Lucía bajó la mirada, pero no se dio el paso. Si de verdad le importara a la niña, no hablaría así, dijo, y salió con el corazón latiéndole en la garganta. Las horas siguientes fueron una cuerda floja. Lucía atendía bandejas y manteles mientras su mente volvía una y otra vez al informe médico. Cuando al fin cayó la tarde y los invitados se despidieron, corrió a la habitación de Isabela. La encontró desvelada, con los ojos vidriosos y un hilo de llanto apenas audible. Tomó el biberón preparado en la mesilla y lo olió. Allí estaba, otra vez, ese dejo de metal. Se armó de valor. Salió al pasillo y encontró a la enfermera. «Este biberón no está bien», dijo tendiéndoselo. «Haga otro. Delante de mí». «No tengo por qué», replicó la mujer alzando la barbilla. «Entonces llamaré a la clínica de este informe», disparó Lucía y citó el nombre del médico, la fecha y la observación subrayada. La enfermera empalideció. El desafío en sus ojos se quebró. Bajó la voz. «No me metas en esto», suplicó. Yo solo sigo instrucciones». «¿De Matilde? ¿De Estefanía?», apretó Lucía. La enfermera tragó saliva. Miró a ambos lados del pasillo, como temiendo que las paredes oyeran. «Hay cosas que no entiendes», musitó. «No lo digas en voz alta. No aquí». Tomó el biberón de manos de Lucía, lo vació en el fregadero y con manos temblorosas preparó uno nuevo. Leche, agua templada, nada más. Lo cerró, se lo devolvió sin mirarla. «Si nos descubren, estamos perdidas», añadió antes de desaparecer. Lucía corrió de vuelta a la habitación. Isabela bebió con una avidez que no le había visto en días. Sus mejillas recuperaron un tenue color y por primera vez, al terminar, se quedó dormida sin gemir. Lucía sintió que el mundo entero exhalaba lentamente. La calma duró poco. Matilde entró sin tocar. «¿Quién te autorizó a cambiar la preparación de la niña?», inquirió gélida. «La bebé está mejor con este biberón», dijo Lucía protegiendo la cuna con el cuerpo. «Usted puede verlo». «Lo que veré», escupió la gobernanta, «es tu carta de despido si vuelves a desobedecer». Dio media vuelta y se fue. Pero en el umbral se cruzó con Estefanía, que se detuvo un instante a observar a Isabela. Su mirada se endureció al captar el rostro plácido de la niña. «Qué conveniente», susurró, sin dirigirse a nadie. «Justo hoy». Lucía sintió el dardo. Cuando la mujer de rojo se alejó, cerró los ojos y se prometió a sí misma que no cedería. Esa noche, con la casa apagándose, Lucía se sentó en la penumbra junto a la cuna y sacó el pañuelo con los cristales disueltos. Pensó en el informe médico, en la enfermera asustada, en el olor metálico, en la hostilidad de Estefanía, en la disciplina ciega de Matilde. Las piezas ya no eran sueltas, encajaban en un patrón de crueldad silenciosa. «Te juro que voy a sacarte de esto», susurró a Isabela, «aunque me cueste el trabajo, aunque me cueste la vida». Alzó la vista hacia la ventana. Afuera, Madrid brillaba como un collar de estrellas. Dentro, la mansión guardaba su secreto con uñas y dientes, pero Lucía ya no era la misma que había entrado asustada con un delantal recién planchado. Ahora era una guardiana, y una guardiana cuando decide se vuelve peligrosa. Al amanecer, antes de que el primero de los criados bajara a la cocina, Lucía tomó una decisión. Saldría de la mansión durante su descanso.
Iría a la clínica del informe y pediría hablar con el médico que había firmado la observación. Necesitaba una voz autorizada que confirmara lo que su instinto ya gritaba. Necesitaba pruebas. Lo que no sabía era que, al cruzar ese umbral, alguien la seguiría. Porque en la casa Valcárcel, nada pasa desapercibido para quien se beneficia del silencio. La mañana que siguió fue distinta. El cielo amaneció plomizo sobre Madrid y en el interior de la mansión Valcárcel todo parecía cargado de electricidad. Lucía había tomado su decisión. No podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba pruebas, alguien con autoridad que confirmara sus sospechas. Durante el breve descanso de la tarde, se atrevió a salir. Con el pañuelo en el bolsillo, donde guardaba los restos de aquel polvo extraño, y la dirección de la clínica anotada en su memoria, caminó con paso rápido por las calles hasta llegar a un edificio elegante en el centro. El letrero decía, Clínica San Jerónimo. Pidió hablar con el doctor que había firmado el informe. Al principio, la secretaria se negó. El doctor no atiende sin cita previa, pero la urgencia en los ojos de Lucía convenció a la mujer. Tras unos minutos de espera, fue llevada a un despacho pequeño, decorado con libros de medicina y diplomas enmarcados. El doctor Herrera, un hombre de cabello canoso y mirada cansada, la observó con curiosidad. ¿Usted es familiar de la niña?, preguntó. No, doctor. Soy la criada, pero soy la única que ve lo que está pasando. Isabela Valcárcel no está enferma. Alguien la está envenenando, dijo, sacando el pañuelo con las partículas. El médico frunció el ceño, tomó una lupa de escritorio y examinó el polvo. Después de unos segundos, su rostro se endureció. Esto no es suplemento nutritivo, sentenció. Es un compuesto que, administrado en pequeñas dosis, provoca debilidad, fiebre y llanto constante, y a largo plazo puede ser mortal. Lucía sintió un escalofrío. ¿Está seguro? Completamente. De hecho, lo mencioné en mi informe. Había trazas de sustancias incompatibles. Pero... El doctor bajó la voz. Alguien me pidió que lo suavizara. Lucía abrió los ojos horrorizada. ¿Quién? Una mujer elegante, vestida de rojo. Dijo que hablaba en nombre de la familia. El corazón de Lucía se heló. Estefanía. El doctor le entregó una copia sellada del informe original. Si de verdad quiere proteger a esa niña, guarde esto como oro. Pero tenga cuidado, señorita. La gente que se atreve a mover hilos de esa magnitud suele pagar un precio muy alto. Lucía salió de la clínica con las manos temblando, pero con una fuerza renovada en el pecho. Ahora no eran solo sospechas, tenía la prueba. Isabela estaba siendo envenenada y Estefanía estaba involucrada. De vuelta en la mansión, la tensión se palpaba en cada rincón. Matilde la observaba con recelo. La enfermera evitaba cruzar miradas, y Estefanía se paseaba por los salones como reina indiscutible. Don Arturo, ajeno a todo, ultimaba detalles de un nuevo viaje de negocios. Esa noche, mientras preparaba la cena, Lucía escuchó a Estefanía hablando con Matilde en el pasillo. La niña no debería durar mucho. Así Arturo dejará de distraerse con tonterías y pensará en formar una familia real. ¿Y si la criada sospecha?, preguntó Matilde nerviosa. Una criada siempre es reemplazable, respondió Estefanía con una sonrisa helada. Las palabras cayeron sobre Lucía como un puñal. Apretó el informe en el bolsillo y contuvo el impulso de gritar. No podía actuar todavía, debía esperar el momento justo, el instante en que todo quedara al descubierto. Esa madrugada, Isabela despertó llorando con fuerza. Lucía corrió a su lado, la tomó en brazos y la meció con ternura. La niña, agotada, se aferró a su dedo con una fuerza inesperada. Era como si su pequeño cuerpo luchara contra la sombra que la consumía. Lucía no pudo evitar que las lágrimas rodaran por su rostro. «Resiste, pequeña, no estás sola, te juro que nadie volverá a hacerte daño». Y en ese instante comprendió que no solo era una criada,
Era la única barrera entre la inocencia de una bebé y la ambición desmedida de los adultos que la rodeaban. Lo que Lucía aún no sabía era que al día siguiente, don Arturo la sorprendería en el cuarto de la niña con el informe médico en la mano, y ese enfrentamiento cambiaría para siempre el rumbo de la historia. La mansión Valcárcel amaneció con un silencio inquietante. No era el silencio habitual de lujo y rutina, sino uno pesado, como si las paredes esperaran un estallido. Lucía no había dormido. El informe del doctor Herrera ardía en su bolsillo como una antorcha encendida. Sabía que tarde o temprano debía mostrarlo, pero ¿a quién? A un padre que nunca se detenía a mirar a su hija. Cuando el sol apenas iluminaba los jardines, don Arturo entró en la habitación de Isabela. Llevaba el ceño fruncido y un fajo de documentos bajo el brazo. Encontró a Lucía junto a la cuna, meciendo suavemente a la niña. ¿Otra vez usted aquí?, preguntó con tono gélido. ¿No tiene otras tareas? Lucía respiró hondo, apretando el informe entre las manos. Este era el momento. Señor, dijo con voz temblorosa pero firme, su hija no está enferma por naturaleza. Está siendo envenenada. Don Arturo la miró como si hubiera escuchado una blasfemia. ¿Qué está diciendo? Lucía dio un paso adelante y extendió el documento. Aquí está la prueba. Este análisis muestra sustancias que no corresponden a ningún tratamiento médico. Su hija no mejora porque alguien está alterando lo que consume. El multimillonario arrebató el papel de sus manos y lo leyó con rapidez. Su rostro, acostumbrado a la frialdad de las negociaciones, palideció. ¿De dónde sacó esto?, rugió. Fui a la clínica. El doctor Herrera me lo entregó. Arturo apretó los dientes. La rabia y la incredulidad lo consumían a partes iguales. En ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe. Estefanía, con su eterno vestido rojo, apareció acompañada de Matilde. ¡Qué casualidad!, dijo con ironía. La criada difamando otra vez. Lucía se volvió hacia ellas, los ojos encendidos. No son difamaciones, ustedes lo saben. Han estado envenenando a la niña poco a poco. Un murmullo helado recorrió la estancia. Isabela, en la cuna, comenzó a llorar débilmente, como si sintiera la tensión. Estefanía rió con suavidad, un sonido venenoso. ¿De verdad va a creerle a una empleada, Arturo? Una muchacha de barrio que se mete donde no debe. Matilde agregó con voz seca. No tiene pruebas más allá de un papel robado. Lucía sostuvo la mirada de Arturo con desesperación. Mírela, señor, mire a su hija. Cada vez que le doy un biberón limpio, recupera fuerzas. Cada vez que le dan lo que ustedes preparan, se apaga. No necesita más médicos. Necesita que confíe en mí. El multimillonario se acercó a la cuna. Por primera vez en meses, realmente miró a Isabela. La niña estiró sus pequeñas manos hacia él, buscando un contacto que rara vez recibía. Arturo sintió un nudo en la garganta. Estefanía dio un paso adelante, tratando de retomar el control. Arturo, no permitas que esta sirvienta envenene tu mente. Lo que quiere es tu compasión y tu fortuna. Lucía explotó. No, lo que quiero es salvar una vida inocente. Si me equivoco, despídame. Pero si tengo razón, usted habrá permitido que asesinen a su propia hija bajo su techo. El eco de esas palabras retumbó como un disparo en la habitación. Arturo miró a Estefanía con ojos oscuros. ¿Qué tienes que decir? La mujer en rojo no retrocedió. Nada, más que esto. Si dudas de mí por una criada, entonces no mereces mi lealtad. Se dio la vuelta con altivez. Pero Lucía, en un arrebato de valentía, sacó el pañuelo con los restos del polvo. Aquí está lo que encontré en las sábanas de la niña. El doctor lo confirmó. Es veneno. El rostro de Arturo se transformó. Ahora ya no era el empresario imperturbable, sino un padre enfrentado al abismo. Tomó a Isabela en brazos, sintiendo lo frágil y cálido de su cuerpecito. En ese instante comprendió lo que estaba en juego. No eran negocios, ni apariencias, ni alianzas. Era la vida de su hija. Se volvió hacia Lucía con voz ronca. Si lo que dices es cierto,
entonces tú eres la única que puede salvarla. Estefanía, furiosa, lanzó una mirada de odio absoluto. Te arrepentirás de haber cruzado mi camino, criada. Pero Arturo, por primera vez, la detuvo con un gesto autoritario. Basta, Estefanía. El choque era inevitable. Las máscaras habían caído, y lo que ocurriría en las próximas horas decidiría no solo el destino de Isabella, sino el de toda la familia Valcárcel. El amanecer siguiente llegó cargado de tensión. La mansión Valcárcel ya no respiraba lujo, sino desconfianza. Don Arturo, con su hija en brazos, había pasado la noche en vela, observando cómo Isabella bebía de los biberones preparados solo por Lucía. Y lo que vio lo dejó helado. La niña, aunque débil, comenzó a recuperar color en las mejillas. Sus manitas se agitaban con más fuerza y sus ojos abrían con un destello de vida que hacía tiempo no mostraba. El multimillonario, acostumbrado a cerrar tratos millonarios con frialdad, sintió por primera vez en años cómo se le humedecían los ojos. Todo este tiempo, mientras él firmaba contratos y viajaba por el mundo, su hija había estado a punto de morir bajo su propio techo. Y la única persona que realmente había luchado por ella no era médico, ni socio, ni gobernanta, sino una criada recién llegada. Esa mañana, Arturo reunió a todos en el salón principal bajo el resplandor del gran candelabro de cristal. Estaban Matilde, rígida como siempre, y Estefanía, con su inseparable vestido rojo y una sonrisa fingida que intentaba ocultar la tormenta que se avecinaba. «He revisado el informe médico», dijo Arturo con voz grave, «y lo confirmé personalmente. Isabella está siendo envenenada». Un murmullo de horror recorrió al personal presente. Matilde palideció. Estefanía apenas pestañeó. «¿Vas a dejarte manipular por una sirvienta?», replicó Estefanía con veneno en la voz. «Ella misma pudo alterar esos papeles». Lucía dio un paso al frente con el pañuelo en la mano. «Yo no manipulo vidas inocentes. Solo encontré lo que ustedes intentaron esconder». El multimillonario se giró hacia Estefanía. «Explícame entonces, ¿por qué el doctor Herrera mencionó que fuiste tú quien exigió suavizar el informe?». El rostro de Estefanía perdió color. Por primera vez, la máscara de seguridad se quebró. «Yo lo hice por tu bien, Arturo. Esa niña solo trae problemas. Podríamos haber empezado de nuevo, sin lastres, sin distracciones». «¡Cállate!», bramó Arturo, golpeando la mesa de mármol con tanta fuerza que los vasos temblaron. «Hablas de mi hija, de la sangre de mi sangre». El silencio fue absoluto. Estefanía intentó recomponerse, pero Arturo la señaló con un dedo tembloroso de ira. «Fuera de mi casa, ahora mismo». Matilde intentó interceder, balbuceando excusas, pero Arturo la fulminó con la mirada. «Y tú también. He sido ciego demasiado tiempo». Los guardias de la finca se acercaron y escoltaron a las dos mujeres hacia la salida. Estefanía lanzó una última mirada a Lucía, cargada de odio. «Esto no termina aquí», susurró, antes de perderse por la puerta. «Dash». La atmósfera cambió. Arturo se desplomó en un sillón, agotado, con Isabella en brazos. La niña balbuceó débilmente y apoyó su cabecita en el pecho de su padre. Por primera vez, él la sostuvo con ternura, como si temiera perderla de nuevo. Lucía se arrodilló a su lado. «Lo importante es que ahora está a salvo, pero necesitará cuidados, atención y, sobre todo, amor». Arturo la miró con una mezcla de gratitud y vergüenza. «He sido un imbécil», admitió. «Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero estaba a punto de perder lo único que no tiene precio». Tomó la mano de Lucía y la apretó con sinceridad. «Gracias. Tú salvaste a mi hija y también me salvaste a mí». Lucía sonrió con humildad, pero sus ojos brillaban de emoción. «No lo hice por gratitud, señor. Lo hice porque Isabella merece vivir». Los días siguientes marcaron un nuevo comienzo. La bebé se recuperó lentamente bajo el cuidado vigilante de Lucía. Arturo,
Cambiado para siempre, dejó de viajar tanto y comenzó a dedicar horas enteras a su hija. La mansión, antes un palacio frío de oro y mármol, se llenó del sonido de risas, juegos y canciones de cuna. Lucía ya no era vista como una simple criada. Arturo la presentó ante todos como la protectora de Isabella, la mujer que había devuelto la esperanza a la familia Valcárcel. Un atardecer, mientras el sol teñía de naranja los ventanales, Arturo observó a Lucía jugando con su hija en el jardín, y por primera vez comprendió que la verdadera riqueza no estaba en cuentas bancarias ni en negocios, sino en aquellas pequeñas manos que se aferraban con fuerza a la vida. Querido oyente, si esta historia te conmovió tanto como a mí al narrarla, déjame tu comentario y suscríbete ahora mismo a este canal, porque historias como esta nos recuerdan que la verdad siempre sale a la luz y que incluso los corazones más fríos pueden cambiar cuando una vida inocente está en juego.